Vamos a continuar entonces por las estructuras de control iterativas. La primera de ellas es la estructura de control while. Bueno, las instrucciones en un bucle while se repiten mientras la condición, esta condición de aquí, sea verdadera. Este bloque de instrucciones se colocará después de do. Escribiremos while, la condición, do y el bloque de instrucciones que queremos que se repitan. Y como siempre, para finalizar la estructura while, utilizaremos end while. Lo importante de esto es que, en primer lugar, se evalúa la condición. Y solo si es verdadera, entonces se ejecutará el bloque de instrucciones para posteriormente volver a evaluarse la condición y así de manera consecutiva hasta que no se cumpla esta condición y por tanto salgamos del bucle while. Es interesante, aprovechando esto, compararlo con la siguiente estructura, la estructura repeat until, la cual tiene dos diferencias. La primera es que el bloque de instrucciones se va a ejecutar por lo menos una vez, ya que la condición se evalúa después de esa primera ejecución del bloque y no antes, como pasaba con la estructura while. Esa es la primera diferencia. Y por otro lado, si la condición, esta de aquí, es verdadera, se sale del bucle, mientras que si es falsa, entonces se volverá otra vez a repetir el bloque de instrucciones, justamente al contrario que con la estructura while. Si os fijáis, es repetir hasta, con lo cual repetir este bloque de instrucciones hasta que sea verdadera esta condición. En el momento en que esta condición se cumpla, pues va a terminar de repetir y saldrá del bucle. Fijaos muy bien, pues que es justamente al contrario que con la estructura while. Vamos a compararlas con un ejemplo. Aquí podéis ver el mismo ejemplo hecho con while y con repeat. En el primer caso, con el while, la condición se comprobará al principio, antes de haber ejecutado su bloque de instrucciones. Y en el caso de repeat, primero se ejecuta el bloque de instrucciones y después se evalúa esta condición para, si es falsa, volver otra vez a repetir y si es verdadera, seguir. Repite hasta que se cumpla la condición. Vamos a hacer un ejemplo en el que mediante el uso de while llenemos una tabla con ciertas filas. Lo vamos a hacer primero con un editor de texto y después ya lo probaremos. Entonces, abrimos el editor de textos y vamos a crear una tabla de prueba que simplemente tendrá dos columnas. Vamos a llamar a la tabla create table duo. Y esta tabla duo va a tener una primera columna, col1, que va a ser un entero, y una segunda columna, col2, que va a ser un decimal. Pues decimal de 3,2, es decir, un entero y dos cifras fraccionarias. Vale, lo primero crear la tabla. Después vamos a ver qué hace el procedimiento. El procedimiento que queremos crear insertará 20 filas en la tabla. La primera de las columnas serán los números enteros empezando desde el 10 y de 10 en 10, es decir, del 10 al 200. La segunda columna será un número aleatorio. Vamos a aprovechar este código de aquí, en vez de una función, lo que vamos a crear es un procedimiento, procedure, vamos a llamarle insert duo, y no recibe ningún parámetro, tampoco devuelve nada. Bien. Como es habitual en otros lenguajes de programación, solemos crearnos un iterador, la variable i, que es la que va a hacer de contador, con lo cual declare, voy a llamarle iter, por no llamarle i solamente, iter, que va a ser de tipo entero, y hemos dicho que empezaba por 10, pues default 10. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y utilizaremos la estructura while. While el iterador iter sea menor o igual a 200, mientras sea menor o igual a 200, ¿qué debe hacer? Do. Pues insertar, con lo cual insert into duo, que es la tabla. ¿Qué valores va a insertar? Pues bueno, va a insertar en primer lugar el iterador, que de momento es 10, iter, y en la segunda columna, que es un decimal, pues vamos a insertar un número aleatorio, random. Esta función
nos genera un número aleatorio, punto y coma. Y claro, antes de terminar con el while, este contador tiene que moverse, si no, no saldremos nunca del bucle. Lo que vamos a hacer es incrementarlo de 10 en 10, que es lo que queremos. Set iter, pues iter más 10. Y así cada vez que entre en el bucle valdrá 10 más. Se incrementará en 10 unidades. Y ya hemos terminado. Importante en while. Punto y coma, y vamos a probar este código. Copiamos el código, tanto la creación como el procedimiento, y lo pegamos aquí. Como veis nos aparece un error, que es por el tema de las tabulaciones, con lo cual pues vamos a solucionarlo. Vamos a quitarle las tabulaciones y lo probamos. Bien, ahora sí, se ha quedado bien. ¿Cómo llamamos a un procedimiento? Con call. Vamos a hacer call insert duo, ningún parámetro, y ejecutamos. Vale, pues dice que ha afectado a 20 filas. Vamos a ver qué contiene la tabla duo. Hacemos select asterisco from duo. Como veis, pues nos ha creado en cada iteración, ha ido incrementando 10 y ha ido insertando tanto el propio iterador como un número aleatorio, desde 100 hasta 200. En el momento en que ha llegado a 200, pues ha guardado este registro y ya ha finalizado el bucle. Bien, pues vamos a seguir. La siguiente estructura iterativa es for. Esta estructura de control no existe en MySQL, solo en las versiones más nuevas de MariaDB, y puede usarse de varias maneras. Una de ellas es para recoger cursores, que veremos más adelante. Otra manera es, como veis aquí, definiendo un rango de valores, entre los cuales pues, se va a repetir el bucle. Además, podemos utilizar reverse para indicar que empiece del valor más grande hasta el más pequeño. En este ejemplo, veis que se pasa como argumento dos enteros e insertará en la tabla varias filas. Justamente al ser reverso, desde el valor más alto hasta el más bajo. Si introducimos un 3 y un 6, pues insertará una fila con el 6, otra con el 5, otra con el 4 y la última fila con el 3. Otra manera de utilizar el for es para recorrer los registros de una consulta. En cada iteración del bucle, record name contendrá los datos de la fila concreta que estamos recorriendo en ese momento, hasta llegar a la última de las filas. En realidad, esto es un cursor implícito. Vamos a analizar el ejemplo. Creamos una variable llamada lista, que es de tipo texto y por defecto pues está vacía. Y queremos recorrer una consulta que va a ser esta de aquí. Seleccionar pues todos los empleados cuyo nifemp no esté vacío. Y vamos guardando los registros conforme los vamos obteniendo dentro de la variable fila. Simplemente para cada registro lo que haremos es concatenar la lista de DNIs que ya tenemos con el DNI del registro actual. Sabéis que el subrayado fila es el registro actual y podríamos acceder a cualquiera de sus campos poniendo punto y el nombre del campo. Con lo cual, si ya tenemos aquí 5 DNIs, pues añadimos el sexto DNI, el actual. Y así lo vamos haciendo, lo va haciendo sucesivas iteraciones hasta que llega a la última fila de esta consulta, último registro de esta consulta y sale del for. Una vez salimos del for, podemos hacer select la variable lista y nos mostrará pues todos los DNIs separados con espacios. Podemos verlo si queréis. Entonces copiamos el código y lo vamos a pegar aquí en la terminal. Si hacemos una llamada con lista DNIs, por aquí tenéis todos los DNIs separados por espacios. Espero que se comprenda bien este funcionamiento del for, aunque ya digo que más adelante trabajaremos bastante con los cursores. Pues vamos a ver la última de las estructuras iterativas, que es loop. Loop es la estructura más sencilla, es bucle.
Simplemente lo que hace es repetir el bucle de manera indefinida, sin ningún tipo de condición de parada. En el ejemplo este que tenéis aquí, se crea un bucle, el cual en cada iteración lo que hace es incrementar a la variable i en una unidad. Si esto lo probáis, veréis que nunca termina y por lo tanto deberemos pulsar control C para salirnos del procedimiento. Y no tiene más, simplemente loop, después las sentencias, las instrucciones que queremos ejecutar y finalmente end loop. Viendo el funcionamiento de esta estructura, podemos deducir la necesidad de una instrucción como es leave, que en otros lenguajes suele ser break, que sirve para forzar la salida de un bucle o de un bloque begin-end. Para ejecutar esta sentencia se necesita que el bloque de instrucciones o la estructura de control en concreto tenga un nombre, una etiqueta. La forma de etiquetar una estructura de control es simplemente darle un nombre, 2 puntos y después la estructura de control. Pero también es importante que una vez que ya le hemos dado un nombre con el 2 puntos, después también finalicemos el bloque end loop en este caso poniéndole el nombre con el que hemos llamado a esa estructura de control. Y también cuando ejecutamos la instrucción leave le diremos el nombre de la estructura de control que queremos abandonar o salir. Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, pero hemos añadido una condición que en el momento en que la variable i sea mayor o igual a 1.000.000, entonces lo que va a hacer el leave es salirse o romper el bucle, con lo cual ya podremos continuar con el código. Y para finalizar tenemos la instrucción iterate, similar a continúe de otros lenguajes. Esta instrucción nos permitirá ejecutar una vez adicional el bucle que la contiene, es decir, no ejecutará las siguientes instrucciones del bloque y volverá a ejecutar el bucle en el caso de que sea repeat o loop y a evaluar la condición pues en caso de que sea while. Este es el ejemplo que habíamos visto anteriormente en que insertábamos en una tabla valores de 10 en 10 hasta el 200. Pues bien, hemos añadido una condición aquí, fijaros que aposta la he añadido antes de incrementar el contador, ¿de acuerdo? Antes de incrementar el contador he añadido una condición que nos dice que si el iterador es 200, es decir, si ya está en la última iteración y además el número aleatorio que genera es menor a 0,8, entonces ¿qué pasará? Entonces iterará el bucle 1. Eso significa que, aunque esté en la última iteración, aparentemente, como nos saltamos esta instrucción de aquí, nos la vamos a saltar, no se incrementará el contador y nos devolverá otra vez aquí arriba. Si fuese un repeat, pues directamente ejecutaría el bloque de instrucciones. Como es un while, pues va a comprobar que el iterador es menor o igual a 200, que va a ser que sí, y volverá otra vez a insertar un valor. No saldrá del bucle hasta que no se cumpla este if de aquí, porque en el momento que no se cumpla este if, pues entonces sí que vendrá a esta instrucción, incrementará el contador y ya podremos salirnos. Vamos a probarlo para que quede un poco más claro. Entonces, voy a copiar el código, copiamos el código y lo pegamos en la terminal. Venimos aquí, lo pegamos. Voy a vaciar la tabla Duo, Duo, para que no haya ninguna confusión. Y vamos a llamar otra vez al procedimiento insert Duo. Call insert Duo. Fijaros que ha introducido 23 filas en vez de 20 como antes. Si hacemos una select, a ver qué ha pasado, select asterisco from Duo, pues fijaros, me ha introducido hasta 4 veces el 200. ¿Por qué? Porque ha introducido el primero, que era 0,55, y al ser menor que 0,8, que era la condición que le había dado, no incrementa el iterador. Vuelve a iterar otra vez el bucle. Itera otra vez 0,42. También cumple la condición, vuelve a iterar otra vez 0,43, vuelve a iterar otra vez 0,89. Aquí sí que ya no cumple la condición del if, esta condición del if, por lo tanto, pues incrementa 10 y se sale del bucle. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer con iterate.
Vamos a dejarlo aquí. En el próximo vídeo se tratarán los triggers o disparadores.